Vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Si usted ha ido al Cusco o ha visto imágenes, si aún no lo ha visitado, hay un fenómeno interesantísimo que se produce ahí una vez al año solamente, en el mes de octubre. Y que es la aparición de unas sombras que asemejan al perfil de un inca y el perfil de un otorongo. Esto ocurre una vez al año, todos los años en la época de octubre. Pero esto tuvo, en aquella época en que estaba el imperio inca en su apogeo, tuvo una interpretación y funcionaba como un reloj agrícola conocido como el Pacha Unanchac. Se hacen algunas referencias a estos relojes agrícolas en las crónicas de Huamán Poma, pero quien me acompaña esta tarde, Walid Barham, que es antropólogo y escritor y artesano, y Miroslav Rachter, que es productor del documental que ha plasmado el descubrimiento de Walid, que es efectivamente la formación de estas sombras, estos perfiles y el significado que tuvo en el mundo agrícola del Tahuantinsuyo. ¿He explicado más o menos bien, Walid? Bien, ¿Cómo estás? Pamela, Buenas tardes. bien, Buenas gracias tardes. por la invitación. ¿Sí? Sí, es así. En realidad, como se trata de sombras, Claro. siempre lo más importante es poder mostrarlas y hacer lo que... Yo soy solo un intérprete Claro. de ellas, ¿no? Entonces, realmente... lo que me conecta con toda esta historia es un mito, el mito del agua, un urco, Ya. que es un mito que se viene celebrando anualmente en la comunidad de Urco, en Calca. Ya. Y este mito es una competencia por traer el agua y casarse con la hija del Inca. Ya. Pero me llamó la atención esto de que la princesa desobedece al padre y se va a la montaña Ya. y se convierte en un cerro. Entonces este elemento fantástico en realidad es el gancho para estar yo aquí ahora, ¿no? Ya. Porque después de haber leído este mito, subí a la montaña Pituciray Ya. y es que veo un perfil femenino, ¿no? Que inmediatamente lo asocié con la historia. Claro. Y entonces... Estamos viendo esas imágenes. esta es la pareja mítica que está Ya. registrada en uno de los dibujos del cronista Huamán Poma de Ayala. Ya. A raíz de esta posible coincidencia, yo me mudé ahí a estudiarlas, ¿no? Y Ya. es que encuentro una serie de relaciones, tanto temporales como geográficas y astronómicas, ¿no? Entre las sombras y los mitos de la zona. Encontré, por ejemplo, que el mismo día en que se proyectan las sombras, ellos celebran una fiesta del agua. Ya. Hablan de la princesa transformada en un cerro, pero no sabían que en ese mismo momento se estaba proyectando lo que sería el origen de su mito. Ya. Esa es una de mis hipótesis centrales. Y ahí estamos viendo las sombras precisamente. Al lado izquierdo es el perfil, ¿no es cierto? Sí, pero lo que pasa es no sé por qué no están dinámicas en movimiento, porque justamente hemos hecho un riff para mostrarlas Para mostrar el pleno movimiento. momento en que entra la Sí. sombra. Si podemos ubicarlo, voy a pedir al director de cámara si podemos ubicar precisamente, porque sí he visto, ahí está, ahí se está moviendo. O sea, ahí se mueve. en realidad empieza siendo una sola sombra y a Claro. medida que el sol va subiendo, se Ya. separa en dos hasta formar el puma saltando puma sobre el saltando. perfil del Inca. Así es. Pero lo que me ayudó a interpretar toda esta información fueron las crónicas, en primer lugar, de Juan de Betanzos, Ya. que él ubica el contexto histórico en el que el Inca Pachacútec diseña los Pacha Unanchac, ¿no? Ya. Que son los años posteriores a la invasión de los Chancas. Ya. El Inca Viracocha se muda a Calca, a Jocho y Cosco, y su hijo, Pachacútec, se quedó a defender la ciudad, ¿no? Y él fue el que introdujo el sol en las mediciones del tiempo Ya. y crea estos relojes, los Pacha Unanchac, que hizo hacer de cantería sobre los cerros más altos para saber cuándo sembrar, cuándo cosechar. O sea, por eso reloj agrícola, es que marca el calendario agrícola, ¿no es cierto? Claro, no es como los Intihuatana, que son para ver Ya. la hora del día, sino para Ya. ver las estaciones del año. Ok. Sarmiento de Gamboa, otro cronista, me da la otra pista porque se refiere a que Pachacútec, paralelamente a la creación de estos relojes, dispuso que unos sacerdotes vivan en las alturas y sean los encargados de identificar Y de estos hacer la fenómenos. observación y descubrieron que es, como dije, es exacto el dato que ocurre en octubre. El 1 de Todos los octubre, años, todos los años. En realidad, para ser más preciso, esto se debe ver 2 veces, porque Ya. es en los 2 equinoccios. Ya. Es el 1 de octubre, no el 23 o el 21 de septiembre, que es la primavera, porque se trata de un calendario regional que toma en cuenta la posición del Cusco con respecto a la línea ecuatorial. Entonces la percepción es unos días después. ¿Y qué ocurre, digamos, en términos agrícolas, el día en que ocurre el fenómeno de las sombras?
Lo que se ve es esta separación, Sí. es una sola sombra que se va separando hasta que se ve un puma saltando sobre un inca. Ah, ya. Pero la relación con los mitos de la zona, como repito, es la importancia que tiene la que les hace unas sombras especiales, ¿no? Claro. Además, Huamán Poma de Ayala, por eso el documental que hemos terminado y es el que estamos presentando a varios festivales, se llama La clave de Huamán, porque Huamán Poma de Ayala, que es un cronista muy controversial y muy interesante, su crónica se perdió desde 1585 que él escribió, empezó a escribirla, hasta 1908. Y recién en 1973 ha salido una publicación para su investigación, ¿no? Entonces, de ahí que en uno de los 400 dibujos que él dedica sobre el mundo andino se refiere a Pituciray Sahuaciray y él habla del Inca que se transforma en Otorongo. Entonces en mi último libro he citado 9 mitos de los cuales las sombras serían el origen. O sea, esto está llamando la atención de todos los antropólogos y académicos también porque no se encuentra en cualquier lugar, sino se encuentra en una montaña que está asociada inclusive a un mito de origen de los incas, donde 2 hermanos de Manco Cápac subieron al Pituciray y se transformaron en la pareja mítica que es la formación geográfica que vimos anteriormente. Ahora, Willy, si me permites hablar con Miroslav, que es el productor, ¿cuánto tiempo ha tomado registrar el documental, pero sobre todo el tema de la sombra que se separa y todo eso? Es un esfuerzo enorme, me imagino, poder registrar todo eso y de mucha paciencia también. En realidad, las imágenes de las sombras son imágenes de Walid, que Walid había juntado últimos 10 años al menos. 10 años. Pero toda la investigación le tomó 18 años. Fotos, imágenes, videos. Nosotros hace 2 años nos encontramos en Calca y nos apareció una idea para hacer un documental después de tantos años de investigación, de publicación de sus libros. Entonces, en el año 2012 he ido para filmar justamente la fiesta de un urco. Hemos subido para ver las sombras, pero este año no era posible verlas, porque eso también hay que tener suerte. Son solo 3 días del año donde es posible verlas y el año pasado no hemos visto toda la secuencia. Entonces, son 18 años de investigación resumidos en 40 minutos. En 40 minutos. ¿Cuándo van a publicar el documental? ¿Cuándo van a...? Ahora se va a presentar en varios festivales que van a partir de marzo. Adicionalmente, Walid, y para terminar, tú haces trabajo con las comunidades, ¿no es cierto? Sí, justamente a raíz de que viene gente de todo el mundo, en realidad, a ver este fenómeno de las sombras, yo también me comencé a preocupar de cómo voy a hacer para la conservación, porque por eso es que yo en realidad este descubrimiento lo anuncio en el año 2000 y desde ahí he estado trabajando bastante, digamos, perfil bajo en el sentido de que no motivando mucho la subida de la gente porque es muy poca la gente con la que cuento para lo que es la conservación del área y para crear conciencia, ¿no? De acuerdo. Entonces, de ahí he presentado un proyecto a la Municipalidad de Calca, que es el Parque del Maíz, para dejar una herramienta a las comunidades para que se independicen en lo que es la conservación y sean exactamente autosostenibles. El proyecto consiste en tiene como objetivo central la recuperación y conservación de variedades ancestrales. Vamos a mostrar porque el tiempo me va ganando y tenemos que terminar la entrevista. Con pena te lo digo, pero tenemos un trato pendiente. No, te agradezco. Para la conservación del maíz nativo. Del maíz nativo, pero principalmente consiste en la valoración artística de su potencial, ¿no? Ok, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo y... Está lindísimo. ¿Esto lo haces tú o lo hacen las comunidades? Sí, esto es todo hecho por mí, pero ahora estoy compartiendo la idea porque tiene mucho potencial. He viajado por toda Sudamérica llevando la idea y entonces ahora lo que quiero es muy interesante porque a través de esto desarrollan su creatividad la gente de ahí y genera recursos muy importantes dentro de lo que es el comercio justo, ¿no? Así es. Y además van a generar los recursos que se necesitan para la conservación de la montaña. Walid, muchísimas gracias. De verdad que muy interesante y tenemos nuestro acuerdo pendiente. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes por venir. Muchísimas gracias. Pausa y regresamos.